Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer de los versículos 14 al 20. Dice la Escritura: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ya estuvimos viendo de qué manera esta gran carta está en armonía con el resto de las Escrituras, con el resto de libros que componen las Sagradas Escrituras, de manera que pudimos encontrar textos paralelos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, que nos ilustran de la siega y de la vendimia. Y estas dos ilustraciones son tomadas por los profetas, por el Señor, por los apóstoles, para hablarnos del día del juicio. Establecimos 4 puntos para argumentar la enseñanza central de este libro. El primero era Cristo y su primera venida, el segundo era Cristo en medio de su iglesia, el tercero Cristo en medio del mundo, y el cuarto Cristo y su segunda venida. Estuvimos exponiendo los 2 primeros de estos puntos la semana pasada, y decíamos que en cuanto a la venida de Cristo, esta marcó el cumplimiento de las promesas que Dios había dado a Adán, a Abraham, a Moisés y al resto de los profetas. Cristo como el ungido de Dios para llevar a cabo el pacto eterno. Cristo dejando de lado su deidad, apareció como un hombre en este mundo. Y decíamos también que este es el periodo que se conoce como de su humillación. Cristo humillado, que vino dejando su trono de gloria para hacerse semejante a los hombres. En los Evangelios se nos detalla su nacimiento, su vida, su mensaje, sus milagros, su muerte y su resurrección. Todos estos hechos están recogidos en los 4 Evangelios, que fueron escritos por inspiración divina, para que todos los hombres pudieran conocer que Cristo vino para salvar al hombre de sus pecados y reconciliarlo con el Dios vivo y verdadero. De manera que, sin haber estado presentes en el tiempo en el que Cristo estuvo en medio de este mundo, tenemos en estos libros, en los Evangelios, en los anuncios de los profetas y luego en la enseñanza de los apóstoles, tenemos todo lo que necesitamos para que podamos recibir las bendiciones de Cristo por medio de la fe. El tiempo de la humillación de Cristo ya ha pasado, y hoy Cristo se hace presente entre los hombres a través de su palabra, que está siendo predicada en todos los lugares del mundo, hasta lo último de la tierra. En segundo lugar, estuvimos viendo a Cristo en medio de su iglesia. Y decíamos que este libro de Apocalipsis nos enseña que después del tiempo de su humillación, Cristo ascendió a los cielos. Pero no se quedó distante de los asuntos del mundo, sino que, como él mismo manifestó a sus discípulos, todo el poder le fue dado en los cielos y en la tierra. Tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, de manera que ahora está intercediendo en los cielos a favor de su pueblo, en medio de las luchas, de las aflicciones y de las pruebas por las que estamos pasando. Pero también hicimos referencia a que Cristo está en medio de su pueblo reunido en este primer día de la semana, el día en el que la Iglesia es convocada para la adoración pública, para darnos de sus bendiciones, para darnos su Espíritu, para que seamos llevados a tener una comprensión cabal de las Escrituras cuando nos disponemos a someternos con un espíritu enseñable en medio de una Iglesia con sana doctrina y de acuerdo a su voluntad a lo que la palabra de Dios nos está exponiendo. Hoy vamos a ver los 2 puntos restantes. Cómo Cristo está, en tercer lugar, en medio del mundo. El libro de Apocalipsis nos enseña una realidad de la que no debemos estar ausentes. Cristo no solamente está en medio de su iglesia, sino que Cristo interviene en medio del mundo en el que estamos viviendo. Esto lo veíamos en los capítulos 5 y 6 de esta gran carta,
Y tenemos que recordar que el tema de esa visión era el libro del que estaba sentado en el trono en representación de la Trinidad, que tiene un libro que nadie puede abrir. Dice en el capítulo 5, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, es decir, está cerrado y más que cerrado. Nadie lo puede abrir. Este libro simboliza el plan de Dios para su reino en este mundo. Son los propósitos de Dios para todas las naciones y para toda la historia de la humanidad. Todo estaba por escrito para hacernos entender que lo que contiene es inmutable, que no se puede cambiar nada de lo que está escrito. Está escrito y está sellado. Lo que Dios decidió en la eternidad es exactamente lo que sucederá. Por esa razón está escrito, para que nadie lo pueda cambiar. Está escrito y cerrado. La historia del hombre y la historia de la redención se cumplen porque existe un decreto de Dios que garantiza su cumplimiento exacto. En contra de lo que predican y anuncian muchas de las religiones falsas, curiosamente, que se llaman cristianas en este mundo, ellos dicen que como Dios ve el futuro, por eso Dios determina quiénes se van a salvar, quiénes no se van a salvar, qué es lo que va a ocurrir en el mundo, pero lo hace porque Dios ve el futuro. Bueno, esa enseñanza no la encontramos en la Escritura. Dios determina el futuro. Dios decreta el futuro y las cosas ocurren porque Dios decreta que ocurran, no porque Dios es un adivino que adivina el futuro. Este no es el papel de Dios. Dios es un rey soberano y señor de los cielos y de la tierra, y todo en los cielos y en la tierra cumple su propósito y cumple su voluntad, de manera que Dios no es un adivino. Dios decreta que las cosas ocurran y por eso ocurren. Él es el Dios soberano, del cual nos dice la Escritura que no hay nada que escape de su poder, no hay nadie que le diga qué haces, no hay nada que interfiera en sus propósitos eternos. Todos los acontecimientos del mundo están dirigidos de acuerdo a su soberana voluntad, donde en la mayoría de las ocasiones y mediante su providencia actúa en la vida de los hombres y de las naciones y hace que se cumplan sus decretos, desde aquello que es lo más insignificante a aquello que es lo más sorprendente. Y otras veces actúa de una manera directa, haciendo que también se cumplan sus propósitos. Así que a través de su providencia, la mayoría de las veces, y otras veces actuando de una manera directa, Dios cumple sus propósitos en este mundo. Por eso nadie puede abrir ese libro. Es un libro que está sellado con 7 sellos, aunque solo uno tiene potestad para abrirlo, que es Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si me seguís en el texto, en Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 5, nos dice que uno de los ancianos me dijo, no llores, a la hora de exponerse delante de ese libro que estaba cerrado con los 7 sellos. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es decir, Cristo mismo, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, refiriéndose evidentemente a la persona de Cristo, y en medio que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y entonces Cristo llega, toma ese libro y lo abre, porque Él sí que tiene el poder de abrir ese libro. Pero no lo abre para leer las cosas que están escritas en él, no, lo abre para que las cosas que están ahí escritas ocurran. Para eso lo abre, para que las cosas que están escritas ocurran. Este aspecto del libro nos muestra qué es lo que pasa desde la perspectiva de Dios. Es decir, cómo Dios gobierna sobre toda su creación. Cuál es la mente de Dios, cuál es el propósito de Dios, cuáles son los decretos de Dios y cómo no ocurre nada fuera de lo que Dios ha determinado que ocurra. Seríamos unos insensatos y unos necios si planteáramos nuestra existencia como unos autómatas que cumplen sin más las órdenes de su Creador, porque esto es lo que nos dicen cuando exponemos la doctrina de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Si Dios es soberano y Dios ha decretado y determinado todo lo que va a ocurrir, nosotros no podemos hacer nada distinto a lo que Dios ha decretado que ocurra. Por lo tanto, somos unos autómatas. Por lo tanto, el pecado que yo cometo se lo debo atribuir a Dios,
porque Dios, que ha determinado todas las cosas, también ha determinado que yo peque. Llegar a este tipo de conclusiones es una falacia, una insensatez, una necedad y cientos de cosas más, porque esto no es exactamente lo que está enseñando la Escritura. Estamos, ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones y lo seguiremos repitiendo, estamos ante una paradoja. Una paradoja son dos cosas que cuando las exponemos por separado tienen sentido y cuando las juntamos parece que chocan entre sí. Pero estamos ante una paradoja, donde el Dios eterno cumple su voluntad en los cielos y en la tierra, de acuerdo a su propósito eterno, y también donde el hombre es responsable absolutamente de todo cuanto hace. Es responsable absolutamente de todo. De manera que siendo Cristo el que tiene toda la autoridad para abrir el sello, para abrir los sellos de este libro y abrir el libro y que todas las cosas vengan a ser reales, a pesar de que Cristo es quien hace que los acontecimientos que Dios ha ordenado según su voluntad sean ejecutados, a pesar de que Cristo dirige la historia según los decretos de Dios Padre, a pesar de todo esto, todos nosotros somos responsables de absolutamente todo lo que hacemos. Todo. Recordamos las palabras del Señor en Mateo 28:19. Allí dice Él que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Por lo tanto, Cristo es quien gobierna toda la creación. Cristo es quien va a ejecutar lo que el Padre ha ordenado en todos los asuntos del reino de los hombres. Todo lo que concierne al reino de los hombres pasa por el decreto eterno de Dios, porque Él es el que hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Esto es lo que sigue matizando el Señor en Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. No a todos los que quisieron, no a todos los que fueron muy inteligentes y determinaron que esto iba a ser así, no a todos los que le pareció oportuno, no, a todos los que el Padre le dio a Cristo, fue aquellos por quienes Cristo murió. Cristo tiene potestad, por tanto, sobre toda carne, tiene potestad sobre todo ser humano. Él es quien ha recibido toda autoridad para gobernar en la vida de los hombres y dar vida a unos y dejar a otros en sus pecados. Cristo es quien ha determinado qué es lo que va a pasar en la historia de las naciones. Para esto levanté a Faraón, para esto levantó a los caldeos, Nabucodonosor, para esto levantó a los asirios. Y los levantó con un propósito: castigar a su pueblo por su pecado. Y de la misma manera que los levantó, los aplastó. De manera que Dios es el que con sus manos hace un vaso para honra y otro vaso para deshonra. Esto se muestra en sintonía con lo que dice también Daniel en el capítulo 7, versículo 14, cuando nos habla del dominio de Cristo, donde se nos expone que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 1, versículo 19 nos está hablando de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Todo está bajo el poder de Cristo, bajo la soberanía de Dios, bajo el dominio de nuestro Creador. Él es quien dirige los asuntos de este mundo en todas las cuestiones sociales, políticas y económicas. Absolutamente todo está dirigido por su poder. Dios permite que unos hombres se enreden en el pecado, que sean engañados en las cosas de este mundo, mientras que a otros los está preparando para la salvación. De manera que a pesar del pecado, a pesar de nuestro engañoso corazón, a pesar de las huestes infernales que luchan persiguiendo a la simiente de la mujer, a pesar de todo, la obra todopoderosa del Espíritu Santo sigue actuando para llevar a Cristo a aquellos que el Padre le dio, de manera que ni uno de ellos se perderá, ninguno se perderá, a pesar de todo lo que tenemos en contra, porque no depende de nosotros,
Si dependiera de nosotros estábamos muertos. ¿Dónde vamos con lo que somos? ¿Dónde vamos con nuestras fuerzas? Cuando un simple resfriado nos deja postrados en cama. ¿Dónde vamos con nuestra grandeza? Cuando una simple mota de polvo en el ojo nos deja ciegos. ¿Dónde vamos? Cristo tiene absoluta autoridad sobre cada uno de los seres humanos. Él determina los años de vida de cada uno de nosotros. Ejecuta lo que Dios ha ordenado para cada uno de nosotros. Nos hace nacer en un país determinado, en una familia determinada, en una sociedad determinada, en una época determinada. Nos hace crecer con el pelo blanco, negro, amarillo, con los ojos azules, negros, de 1,80, 1,60, 2 metros. Eso no depende absolutamente nada de nosotros. Nos da fortaleza en cuanto a nuestro aspecto físico, nos da entendimiento para poder tener una mente más o menos brillante. Absolutamente todo esto lo hace el Dios soberano. Sin embargo, el hombre no quiere aceptar este dominio de Dios sobre el universo. La Escritura nos dice que Dios es soberano y que lleva a cabo su propósito sobre todas las cosas y que tiene un poder absoluto e ilimitado. Pero el hombre no quiere aceptar este poder absoluto e ilimitado de Dios, especialmente dentro de las iglesias, donde mucho se habla del Dios soberano, pero cuando lo llevamos a la práctica, es decir, cuando empezamos a argumentar qué es lo que entienden por el Dios soberano, parece que el soberano es el hombre, porque el hombre es quien decide su salvación. El hombre es quien decide cómo hay que adorar a Dios. El hombre es quien decide cómo se tiene que interpretar la Escritura. El hombre es quien decide cómo se tuerce la Escritura. Y el hombre es quien decide absolutamente todo. Por lo tanto, hemos quitado a Dios de su lugar para poner al hombre en el lugar que únicamente a Dios le corresponde. Y lo que vemos únicamente en el hombre es que su arrogancia y su orgullo le hacen no aceptar que haya alguien que esté por encima de él y le diga qué es lo que tiene que hacer y ante qué ley se tiene que someter. Por eso el hombre huye de la ley de Dios. Por eso el hombre no quiere saber absolutamente nada de Dios. Por eso el hombre es un enemigo mortal de Dios. Esa es la situación en la que se encuentra el hombre. El hombre no quiere aceptar quién es el que gobierna en este mundo. El hombre quiere vivir de forma anárquica, hacer lo que yo quiero hacer. Por eso se fabrica a Dios a su imagen y su semejanza, para excusarse de que tiene una religión. Pero la religión es falsa, porque la Escritura manifiesta quién es el Dios soberano, no quién es el hombre soberano. Es Dios el soberano, no el hombre. La Biblia nos muestra qué es lo que hay en la mente de Dios y cuál es su voluntad. Por eso se le llama la revelación especial. Tenemos la revelación natural en la creación. Pero como decía Calvino, si nosotros solamente vemos la creación, podemos entender que hay un autor de esa creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, si sigue hablando el salmista, emite sonido a otro día. Pero los cielos son los que cuentan, los cielos nos hablan, la creación nos habla, pero nosotros no sabríamos todo lo que implica el ser de Dios si solamente nos fijásemos en la revelación natural, ni tampoco sabríamos quiénes somos nosotros si solamente mirásemos la revelación natural. Necesitamos otra revelación que viene en las Escrituras, que es la revelación especial, donde sí entramos al detalle de todo lo que Dios es y de todo lo que somos nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros al darnos su palabra. Dios ha tenido misericordia de nosotros al darnos su ley. Dios ha tenido mucha más misericordia al darnos a Cristo. Y todo esto es lo que se despliega por medio de las Escrituras. Y lo hace así para que seamos enseñados, para ver cómo toda autoridad está en las manos de Cristo, cómo todo está sujeto a su voluntad y cómo todas las cosas, a pesar de todo, ayudan para el bien del pueblo de Dios. A pesar de todo. A pesar de las aflicciones, a pesar de nuestro pecado, a pesar de las dificultades, a pesar de las 1000 pruebas en las que nos vemos envueltos, a pesar de las consecuencias de nuestros pecados, a pesar de todo, todas las cosas ayudan a bien para aquellos que han sido llamados por Dios. Cristo intervino en la historia de la humanidad de una forma directa, cuando se humilló haciéndose siervo y mostrando cómo Él, que es el Mesías, vino para salvar a los pecadores. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No fue antes ni después, sino en el momento preciso que Dios había determinado que eso iba a ocurrir. En el momento preciso, Dios envió a su Hijo.
Su vida, su obra, su muerte, su resurrección fueron acontecimientos que quedaron recogidos y unidos en el libro que corresponde a la Biblia, las Sagradas Escrituras, que nos muestran la revelación de Dios para el hombre. Y aquí se nos expone todo el desarrollo de la revelación de forma progresiva, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no de una manera que podamos catalogarla como que va desarrollándose a lo largo de los años de una manera temporal, porque hay libros en las Escrituras que son más antiguos que otros. A lo que me refiero, a lo que nos referimos cuando hablamos de progresiva, es que según vamos leyendo las Escrituras, nuestro conocimiento acerca de Dios y de su plan de redención se va ampliando. Y vemos cómo la culminación llega en la primera venida de Cristo, desde donde también se apunta hacia su segunda venida. Cristo es revelado como aquel en el que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De manera que tenemos que estudiar la persona de Cristo, la obra de Cristo, su muerte y su resurrección, para adquirir el conocimiento y la sabiduría que necesitamos como aquellos que hemos alcanzado la salvación. La salvación la tenemos en Cristo. Cristo nos ha dado la fe por la cual podemos creer en Él. Pero ahora necesitamos ejercitar otras áreas de nuestra personalidad, como es el pensamiento, como es la mente, como es la inteligencia, para profundizar en todas las doctrinas que nos son expuestas en las Sagradas Escrituras. Si el Señor hubiera querido que solamente por la fe fuéramos salvos y ahí se acabó todo, no nos hubiera dado la extensión de las Escrituras que nos dan cuando se tratan todos los temas que tienen que ver con la vida del hombre sobre la tierra. Nos enseña cómo tenemos que tratar a nuestras mujeres, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, la relación con el Estado, qué tenemos que hacer si somos personal que forma parte del Estado, qué tenemos que hacer como ciudadanos, qué tenemos que hacer como miembros de la Iglesia, qué tenemos que hacer como pastores, qué tenemos que hacer en todas las áreas, en toda la casuística que se desarrolla en el mundo en el que vivimos. Dios nos ha dejado todo esto en su palabra. Por lo tanto, nos insta a que estudiemos las Escrituras para saber, dentro de la responsabilidad que nosotros tengamos en la familia, en la Iglesia y en la sociedad, cómo tenemos que actuar. Dios no nos ha dejado sin luz. Nos ha dado toda la luz de su palabra para saber cómo tenemos que actuar en todos estos ambientes. Pero además, Cristo se presenta como aquel que está presente espiritualmente en medio de su Iglesia, hablando y tratando con ella todos los días hasta el fin del mundo. Esto a pesar de todo lo que envuelve a la Iglesia. Y además se nos muestra como quien tiene autoridad para ejecutar los designios de Dios sobre las naciones, sobre los pueblos y sobre todo individuo, con dos propósitos: o llevarles a la salvación o dejarles que vayan a la condenación. Estos son los dos propósitos también. Cristo no solamente vino para salvar a los pecadores, sino también vino para condenar al mundo. No olvidemos que este es el doble propósito de la venida de Cristo y de la palabra de Dios. Y no olvidemos, como en todo esto, el hombre es total y absolutamente responsable de lo que hace. El hombre es total y absolutamente responsable de sus decisiones, de sus actos, y de todo ello dará cuenta delante de Dios. Es completamente responsable. No podemos torcer la Escritura para excusarnos delante de Dios de que, como Él ya había decretado según su propósito los sucesos de los hombres, entonces yo, si no soy creyente, tengo una excusa para que cuando me ponga delante de Dios le diga: que a mí no me llamaste, así que no me puedes acusar si tú no me llamaste. Eso es torcer la Escritura en grado superlativo. Esto es hipercalvinismo o no sé qué ismo más, pero desde luego no es bíblico. Si no estamos atentos a la enseñanza, acabaremos atribuyéndole a Dios despropósitos en sus designios y acabaremos excusando al hombre por su pecado, lo cual es contrario completamente al espíritu de la Escritura. Si en la Escritura vemos la responsabilidad del hombre en trabajar y proveer para su casa, y es un mandato, que el que no trabaje, que no coma, y por lo tanto todos tenemos que trabajar y proveer para nuestras casas, y resulta que este hombre es un vago, que se enreda en los vicios y que no trabaja, Dios no es el responsable de ese pecado, ni es su voluntad que ese hombre actúe así. Ese hombre es el responsable delante de Dios y será juzgado por sus hechos. Por lo tanto, cuidémonos para no irnos a unas doctrinas extrañas. Cuidémonos cuando estamos hablando, a veces en plan tan espiritualoide, que estamos diciendo herejías, de que cuando se está cometiendo algún pecado, digamos: bueno, es que este hombre, por el ejemplo de este hombre, que podemos poner mil más, es que este hombre es un vago porque es la voluntad de Dios.
Fíjate, pobre familia, es la voluntad de Dios que estén en la más absoluta de las indigencias. No, hermanos, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ese hombre trabaje y provea para su casa. Y si ese hombre no trabaja y no provee para su casa, ese hombre está en contra de la voluntad de Dios. Así que tengamos mucho cuidado cuando hacemos afirmaciones de atribuir a la voluntad de Dios cosas que están en contra precisamente de la voluntad de Dios. Porque entonces estaremos atribuyéndole a Dios el pecado de los hombres, lo cual es una blasfemia completa. Dios no es el culpable del pecado de los hombres. El hombre es culpable de su pecado. Y el hombre es culpable de transgredir la ley de Dios. El hombre es culpable de no actuar de acuerdo a lo que Dios le manda en su palabra. Y el hombre es culpable de no creer a Dios y no creer a su palabra. Porque el propósito de Dios es que todos los hombres obedezcan a la fe. Ahora, si muchos hombres no obedecen a la fe, no es una culpa de Dios, es una culpa de los hombres. Y por esa culpa serán juzgados y por esa culpa serán condenados. Así que debemos tener cuidado para no irnos a extremos en las doctrinas, que a veces, para parecer muy espiritualoides, empezamos a hablar de, bueno, eso es la voluntad de Dios, cuando eso es completamente falso, porque no es la voluntad de Dios el que el hombre esté en pecado. Las Escrituras, por tanto, nos enseñan en este sentido, y nos enseñan a que sepamos calibrar bien un asunto. Por ejemplo, si me acompañáis al libro de Ezequiel, capítulo 3, vamos a ver lo que allí se está diciendo acerca de aquellos que tienen que amonestar, que avisar y que ser los atalayas que den voz de alarma en situaciones muy definidas. Y estas situaciones las podemos ampliar a otros círculos y a otros contextos. Pero hay que sacar el principio. Libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, fijaos, si yo pusiere tropiezo delante de él, es una intencionalidad de parte de Dios, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá a la memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Aquí lo que estamos viendo es cómo se compaginan la voluntad de Dios y la responsabilidad del hombre. Entonces, de todo esto tenemos que tener mucho cuidado para no irnos a los extremos y acabar diciendo una herejía creyendo que estamos interpretando correctamente las Escrituras. La responsabilidad del hombre es absoluta y la soberanía de Dios es absoluta. Y son dos líneas que no se tocan. Pero aún así, siempre que el hombre haga lo que tenga que hacer de acuerdo a su responsabilidad, o a pesar de su pecado, o en contra de la ley de Dios, siempre estará cumpliendo lo que Dios en su propósito eterno ha determinado, a pesar del pecado del hombre. Muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida, como decía antes, no podemos atribuírselas a Dios porque lo haríamos autor del pecado, y esto es imposible, que Dios pueda ser autor del pecado. Cuando yo peco, no es la voluntad de Dios, porque su voluntad no es que yo peque. Por lo tanto, cuando algún hermano peca, no podemos decir, es la voluntad de Dios. Es que somos tan santos que ya, claro, nosotros ya atribuimos a la voluntad de Dios todo lo que ocurre. Pues no, no es la voluntad de Dios que haya pecado ni que pequemos. Cuando sufro aflicciones por causa de mi pecado, no es la voluntad de Dios, son las consecuencias de mi pecado y de mi decisión. Así que si por mi decisión, si por mi mala cabeza y si por mi pecado sufro consecuencias terribles, no podemos decir, es la voluntad de Dios. Pues no es la voluntad de Dios. Son las consecuencias de mi pecado y de mi decisión. Si actúo mal, debo estar preparado para recibir el castigo lógico de mi maldad, porque yo he actuado mal. Así que debemos tener mucho cuidado en atribuirle a Dios despropósitos
especialmente para excusarnos de nuestra responsabilidad, porque eso demuestra una falta total de conocimiento, hace aparecer a Dios como autor del pecado y es un atentado contra su santa persona. Es una blasfemia absoluta. Así que cuidado con atribuirle a Dios el pecado de los hombres. En cuarto y último lugar, vamos a hablar acerca de Cristo y su segunda venida. Llegará el día en que la mies ya esté madura. Eso es lo que nos está anunciando aquí en nuestro texto. Hemos visto todo el proceso de cómo Cristo actúa en su primera venida, en su vida en la tierra, en medio de su iglesia, en medio del mundo. ¿Y qué ocurre con su segunda venida? Pues que llegará el día en que la mies ya esté madura. Esto es, cuando el número de los elegidos para la salvación desde antes de la fundación del mundo se habrá completado según Dios los haya traído a este mundo de acuerdo a su providencia y a su plan eterno. Pero llegará un día en que el número de los elegidos se habrán completado. Todos aquellos 144.000, que es un número definido y que nos muestra una gran cantidad de seres humanos, tanto de judíos como de gentiles. Decíamos que simbolizaba 12 tribus de Israel, 12 de los gentiles multiplicado por 1000, 12 por 12 por 1000. Una gran cantidad de judíos y de gentiles serán traídos a la salvación por el Señor Jesucristo. Ninguno se perderá, ninguno. Es un número definido, preciso. Todos serán llamados por su nombre. Es lo que dice el Señor en Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, por las mías. Yo conozco mis ovejas. En ese día también los racimos de la tierra, las uvas, ya estarán maduras. Y cuando este número se complete, lo que nos está anunciando aquí el libro de Apocalipsis, cuando esto se complete dentro del plan redentor de Dios, cuando haya nacido y vivido el último de los elegidos, Dios ejecutará sus designios y enviará a su Hijo para cerrar la historia de la humanidad y de la redención. Se acabó. Eso es lo que está anunciando. Será cuando se cumplan todas las promesas de Dios. En Mateo 24:30 leemos: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Así se nos está introduciendo en nuestro texto, como Cristo viene en una nube blanca con poder y gran gloria. Esto es lo que también está anunciando el Señor en los Evangelios. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Todas las enseñanzas de las Escrituras nos hablan de una llegada de Cristo visible, con poder y gran gloria. No hay lugar a dudas de que Cristo viene, no viene, viene en espíritu, no viene en espíritu. ¿Cómo es que viene Cristo? Los testigos de Jehová ya sabemos que piensan que Cristo vino en el 14, como no vino lo pasaron al 16, creo, luego como no vino lo pasaron a no sé cuándo, y como no vino es que vino espiritualmente. Y claro, ¿quién sabe? Nadie lo pudo ver porque era espíritu, y los espíritus no se ven. Así que Santa Rita, 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 lo que sea no se quita, y aquí desaparece la doctrina. Pero esto es incongruente con las enseñanzas de las Escrituras, que manifiestan una manera contundente de que cuando Cristo venga, todo el mundo lo va a saber perfectamente. No va a haber lugar a ninguna duda. Y cuando eso ocurra, habrá algunos que irán a estar con Cristo, serán reconocidos justos delante del tribunal en el día del juicio, y lo serán en base al sacrificio perfecto de Cristo, que es quien hizo satisfacción de la ley de Dios por todos los pecados de su pueblo. Y es entonces cuando recibiremos la recompensa de nuestra obediencia, de nuestro amor, de nuestra fe, pero en la base y sobre el sacrificio de Cristo. Ese gran día de juicio se nos anuncia desde distintas partes de la Escritura. No es algo único de Apocalipsis que digamos, bueno, lo hemos descubierto en Apocalipsis, por eso Apocalipsis se da tanto a las fábulas y a Hollywood, ciencia ficción, ¿no? Daniel, capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Está hablando del juicio final, el día que conmocionará al mundo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y habla de la resurrección de los muertos, unos de todos los muertos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por lo tanto, ya
Los profetas están avanzando. La llegada de Cristo y el día del juicio. Eso también es lo que nos dice el Señor en Lucas 21-25, cuando nos dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lo que está mostrando es un cataclismo colosal porque ha llegado Cristo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La llegada de Cristo, a este mismo que habéis visto ascender al cielo en una nube, vendrá también en una nube. Y así se nos muestra en este capítulo 14 de Apocalipsis cómo llega en una nube. Será un día terrible. Es lo que nos anuncia también Apocalipsis 6:16, que los hombres de la tierra decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El día del juicio. Escondednos, porque es terrible lo que ese día traerá consigo. En ese día todos aquellos que rechazaron a Cristo serán sometidos a juicio y recibirán su justa retribución por los hechos que han cometido, por los hechos que responsablemente hicieron. Serán ejecutados. Este es el día en el que se acabó la gracia. Es el día en el que se terminó la salvación. Se terminó la paciencia de Dios. Ya no hay más misericordia. Y es entonces cuando Cristo es enviado para llevar a cabo el juicio final y llevarse a los suyos a su reino. Los que rechazaron a Cristo, que ha estado siendo anunciado todo este tiempo, que ha estado siendo predicado durante todo este tiempo, que ha sido proclamado y proclamada su gracia y su salvación, los que han rechazado a Cristo serán enviados a la condenación. ¿Cuál es la provisión que los hombres hacen para este asunto? Me estaba Miguel comentando el otro día la gran cantidad de familias que tienen a sus hijos con el seguro de decesos. Yo me quedé sorprendido, porque ¿cómo es posible que un niño cuando nace le hagan ya el seguro de que se va a morir? Pues sí, hay familias que los tienen. No voy a mirar a nadie. Son conscientes de que la muerte les puede visitar en cualquier momento y están haciendo provisión por si llega ese día, para que no tengan que aportar una gran cantidad de dinero que conlleva el pagar el sepelio, el tanatorio, la caja, el foso y todo lo demás. Entonces, para evitarnos tener que pagar todo esto, el dinero es lo primero, vamos a pagar un seguro y nos evitamos todos esos costes que vamos a tener. Pero fijaos cómo miran la vida desde la perspectiva económica, para que no les afecte a su situación financiera. Pero ¿no se dan cuenta de las repercusiones eternas que tiene no tener un seguro para la otra vida? ¿Se fijan en el seguro de esta vida y no se fijan en el seguro de la vida eterna? ¿No son conscientes del alma que es inmortal y que en el momento de la muerte se presentará delante de su Creador? ¿Cuál es la previsión para ese momento? ¿Cuál es el seguro? La pregunta, por tanto, es: ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué es nuestro seguro? Nuestra fortaleza contra el turbión. ¿Qué vas a hacer? Nuestro refugio. ¿Qué vas a hacer con Cristo, que se anuncia a este mundo por medio de la creación visible y por medio de su palabra? ¿Qué seguro te vas a hacer para que tu alma inmortal se pueda presentar con solvencia en el día del juicio, donde todas las potencias del cielo serán conmovidas? ¿Cuál va a ser tu refugio en ese día terrible que se anuncia en la Escritura y que es indescriptible para nosotros, porque en nuestra experiencia no existe algo igual, pero será el final del final? Hoy aún es el día de salvación. Hoy todavía es predicado el Evangelio por medio de sus ministros en la Iglesia. Hoy todavía es dado a conocer el Evangelio por medio del testimonio de los creyentes que han sido llamados a la salvación y que viven honrando el nombre de Dios y que también anuncian el Evangelio a todos aquellos que les rodean. Y al igual que en tiempos de Noé, donde era anunciado un día de juicio y los hombres no quisieron oír,
Hoy también es anunciado un día de juicio que sin ninguna duda llegará como llegó el día del diluvio en los tiempos de Noé. Por mucho que el hombre no quiera creer lo que acontecerá, llegará el día, tal y como Dios ha prometido. Dios lo ha decretado y lo está anunciando continuamente en las Escrituras. En este libro de Apocalipsis lo vuelve a anunciar. Llegará un día donde Cristo volverá para llevar a cabo su juicio sobre toda persona y meterá su hoz. Meterá su hoz. Así que si tienes un seguro para tu muerte, es genial. Pero asegúrate también de tener un seguro para la salvación. Porque eso es determinante. Llevas muchos años en la iglesia. Asegúrate de que Cristo está siendo honrado en tu vida. Y que no tengas que decir, como el antiguo pueblo de Israel, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Porque entonces, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Las cosas que acontecerán serán terribles. Así que asegurémonos de estar en Cristo, busquemos a Cristo, escondámonos en Cristo, porque Él lo anuncia la Escritura como nuestro refugio y fortaleza contra el turbión. Nuestro refugio y fortaleza para ese gran día, un día terrible. Dice el apóstol que ahora está más cerca el tiempo de nuestra salvación que cuando creímos. El Señor ha dicho: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y el salmista nos dice que el Dios nuestro nos acompañará más allá de la muerte. Así que hagamos reflexión de todo lo que nos está exponiendo la Escritura. Limpiemos nuestros corazones de la soberbia y del egoísmo, que son las dos de los pecados más importantes que todo ser humano tiene, para que podamos oír la voz de Cristo en medio de nosotros, hablándonos y guiándonos. Pero tenemos que escuchar y tenemos que actuar. Trabajemos responsablemente en aquellas cosas que Dios ha puesto delante de nosotros. Seamos constantes en el estudio de su palabra, en la oración y sobre todo suplicándole a Dios que nos dé entendimiento y que nos dé sabiduría para saber cómo tengo que aplicar la palabra de Dios en mi vida. ¿Cómo tengo que aplicarla? Estoy trabajando, ¿cómo tengo que aplicar la palabra de Dios en mi trabajo? En mi matrimonio, ¿cómo tengo que aplicar la palabra de Dios? Porque, hermanos, los cristianos no vivimos en el mundo más feliz de los felices. Por ser cristianos ya tenemos las pruebas que pueden tener los no cristianos y encima pruebas añadidas por ser cristianos, que van a poner de manifiesto la fe en el Dios en el que creemos. Por tanto, vamos a tener 1000 pruebas, 1000 dificultades, 1000 caídas, 1000 veces que arrepentirnos, y tenemos que seguir corriendo la carrera. Dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La trompeta en el mundo antiguo se usaba tanto para convocar al pueblo a las reuniones públicas de adoración y también para reunir al ejército. Por esto mismo el Señor nos dice en Mateo 24:31 que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Es el día de la ira de Dios, es el día del juicio y es el día en el que aquellos que confiaron en Cristo no tendrán temor de pavor repentino, no tendrán temor de lo que acontezca en ese día. Aquel día sonará la trompeta como sonó en el monte Sinaí, y es entonces cuando todos los muertos serán levantados, los que creyeron en Cristo en gloria y poder, mientras que los condenados serán levantados para sufrir el castigo que justamente merecen sus hechos. La muerte será completamente vencida y se cumplirá la profecía de Isaías, cuando nos dice que destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos nosotros. Es la victoria definitiva de Cristo, es el cumplimiento de todas sus promesas y es el fin de la historia de la humanidad, es el fin de la redención. Es la victoria de Cristo sobre sus enemigos, en la que no solamente ha salido Él victorioso, sino que nos ha sacado a todos nosotros victoriosos. Este es el mensaje. Cristo ha vencido. Su pueblo ha sido redimido. La muerte y el pecado han sido sometidos al poder de Dios. Este es el gran mensaje, este es el gran triunfo de ese gran día. Por eso, el profeta Oseas
Nos habla y nos dice por boca del Mesías: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Esto es lo que Cristo viene a hacer también en ese gran día. Un día terrible para los enemigos de Cristo. El día de gloria para aquellos que confiaron en su sacrificio. Por eso nos dice Pablo también: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? De manera que en aquel gran día donde la siega se llevará a cabo, donde la justicia de Dios se establecerá, donde la ira de Dios será patente, porque habrá vencido definitivamente al pecado, a la muerte y a Satanás, donde todos los que hicieron maldad y todas las huestes infernales estarán en el lugar que les corresponde, es cuando la justicia perdurable de la que habla el profeta Daniel será establecida. Y es donde se da comienzo al reino eterno del príncipe de paz, que gobernará de mar a mar, gobernará sobre todo el universo, un universo sin pecado, inconcebible para nuestras mentes. Y allí estaremos en nuestra patria. Allí, ¿qué quiere decir? Aquí, en esta tierra rejuvenecida, sin pecado, donde la justicia estará en medio de nosotros, y es hacia allí donde nosotros debemos mirar para obtener el consuelo, el aliento y la esperanza que nos hagan sobrellevar nuestro peregrinaje en este desierto de la vida con un espíritu de contentamiento y con una perspectiva gozosa de que todo está en las manos de Dios, que Dios cuida de nosotros hasta que entremos en nuestras moradas eternas, de manera que podemos seguir encontrando en el libro, en esta gran carta de Apocalipsis, que es para el aliento, es para la guía, es para el consuelo y es para la esperanza del pueblo de Dios. No es para hacernos películas fantasiosas, no, es para la Iglesia, es para nuestro consuelo, aliento y esperanza. Vamos a terminar en oración.